Que el Señor les bendiga en esta noche, amados hermanos. Una vez más nos sentimos bendecidos de parte del Señor de poder compartir esta hermosa bendición de poder estar una vez más ante la presencia del Señor para dar gracias a Dios por esta hermosa bendición que Dios nos ha concedido y Dios nos ha permitido de poder estar desde mi hogar para compartir la palabra del Señor junto a todos ustedes. Quiero invitarles a que podamos leer la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, desde el versículo 22, vamos a dar lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la poderosa palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Santo es tu nombre, Y cuando ellos Señor. subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, amados hermanos, y realmente es una alegría, una gratitud el poder hablar acerca de esta hermosa palabra del Señor. Al buscar en las Sagradas Escrituras encontré en dos oportunidades donde el Señor está en el mar junto a algunos de sus discípulos, y en una oportunidad Jesús era muy popular estar de una ribera de un lago, de diferentes partes del lago Genesaret, o llamado comúnmente nosotros como el mar de Galilea, o también llamado el lago de Genesaret, este importante lago que nos muestra la Escritura que Jesús pasó muchas historias ahí junto a sus discípulos y a gran gente que le acompañó muchas veces. Y en esta oportunidad Jesús, estando en una parte de la playa, manda a sus discípulos que se vayan hacia el mar, porque él quería estar solo un momento, y generalmente el Señor cuando se apartaba era para orar, para compartir su necesidad espiritual que a lo mejor él tenía de parte del Señor, para poder, en ese momento que estaba desarrollando él este gran ministerio, él necesitaba la fuerza y la fortaleza de su Padre. Por lo tanto, él siempre estaba ahí en comunión, en armonía con el Señor. Y manda a sus discípulos que se vayan en la playa, en la barca. Y al leer los otros evangelios donde relata esta misma historia, tanto Marcos como Juan lo relatan de quizás algunas cosas que son diferentes, distintas, y nos relata la palabra del Señor, que en lo que hemos leído acá, que el Señor se da cuenta, y por supuesto que Él sabía lo que iba a suceder o lo que iba a pasar, porque Él es Dios también. Entonces, aquí nos relata la Escritura en uno de los evangelios que nos relata acá, pero dice que más o menos como a la cuarta vigilia de la noche se levantó un gran viento y un oleaje en el lago, y Jesús dice que lo veía. Él estaba pendiente, sabía lo que iba a hacer, y ellos con gran temor estaban allí
es de saber de todos nosotros que yo creo que una de las cosas más difíciles, al menos a mí no me ha tocado pasar, pero estar en el mar y ver esas inmensas olas, y cuando esas olas azotan la barca y se mueve para allá y para acá, y azotan la barca y se llena de la ola de agua, yo creo que debe ser desesperante ese momento de estar allí. Y sus discípulos estaban en esta situación, porque realmente dice, ya la barca está en medio del mar, azotada, dice, por las olas, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El Señor los veía que estaban remando y al lado contrario, remar contra la corriente es difícil, contra el viento es tremendamente difícil. Para los que hemos tenido esta oportunidad de alguna vez estar en el mar o estar en una lancha, es tremendamente difícil y peligroso y angustiante, porque el viento es poderoso, las olas también son fuertes, y aquí estaban azotando la barca. Y Jesús aquí, dice más o menos a la cuarta, la vigilia, mientras estudiaba la vigilia, el pueblo de Israel, el día se dividía en 24 horas, y las vigilias se dividían especialmente en la noche de 12 horas, como el día también se dividía en 12 horas, desde que amanece hasta que se pone el sol, estaba dividido en 12 horas, y desde que se pone el sol hasta que sale, las 12 horas. Entonces, dice acá la cuarta vigilia, es aproximadamente entre las 3 a las 4 de la mañana, cuando los discípulos estaban allí, estos hombres estaban en la barca allí pasando este momento de dificultad. Y qué maravilloso es tener a este Señor hermoso, maravilloso, cuando el Señor se acerca a ellos. En otro de los evangelios leía yo que dice que trata de adelantársele, como queriendo decir que, oiga, aquí estoy yo, voy pasando. Pero Jesús sabía lo que él tenía que hacer. Pero sus discípulos aquí ven que el Señor va acercándose, y muchos lo ven a ellos como un fantasma, porque imagínense ustedes, mi amado hermano, uno puede ver un pez que pueda ir en el agua, uno puede ver otro bote que va al lado, una lancha, o cualquier situación que uno ve, pero ver a una persona caminando sobre las aguas, Sí, Señor, amén. entonces no es común, no es natural. Entonces ellos dijeron un fantasma, pero Jesús les habló, y para que no ellos se turbaran, porque realmente si usted, no sé, está en una situación así en el mar, o está en una playa, o está en cualquier lugar, y usted ve que alguien va caminando sobre las aguas, eso no es natural en nuestra vida de nosotros, porque es imposible que alguien lo pueda hacer. Amén. Porque en nuestra naturaleza nos hundimos inmediatamente. Pero Jesús, el Hijo de Dios, a este Señor que nosotros creemos y adoramos, para Él es todo posible. Por lo tanto, Él, siendo en su naturaleza de Dios en este momento, no como hombre, Él caminaba sobre las aguas y iba aquí acercándose donde estaban sus discípulos, sufriendo este tormento de las olas, este azote de las olas y del viento. Y Jesús le dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué maravillosas palabras, poder escuchar sus discípulos, estos hombres quedando admirados de que el Señor les dijera en ese momento, tened ánimo. Inmediatamente las olas se calman, el mar se hace una bonanza, y allí sucede algo también que es maravilloso, que no lo relata el apóstol Juan ni Marcos, los escritores, pero sí Mateo sí escribe acerca de una situación que también es bastante interesante. Este hombre Pedro, que siempre nosotros lo encontramos un hombre tosco, un hombre que siempre, pero era valiente Pedro, tenía esa valentía, tenía esa pachorra que podemos decir nosotros, de poder ser valiente, de poder ir al frente. Este hombre pescador, este hombre humilde, sencillo, nos relata la Escritura que cuando se da cuenta que es el Maestro, y cuando se da cuenta que es su Señor, que es su Salvador, le dice, Señor, si eres tú, manda, Señor, que yo vaya a ti sobre las aguas. No le dijo, Señor, voy a ir nadando, porque naturalmente Pedro era un buen nadador, era un hombre pescador, por lo tanto conocía el mar, el lago, por lo tanto era un hombre que sabía nadar, que podía decir, Señor, voy nadando a ti y de allá vuelvo contigo.
pero él le dice, en un acto de fe, le dice, Señor, manda, Señor, que yo vaya a ti. Le dice, sobre las aguas. O sea, le estaba pidiendo al Señor lo mismo que el Señor estaba haciendo. Es interesante la fe de Pedro. Este hombre, quizás es tan especial para nosotros la Sagrada Escritura porque tiene una importancia en algunas situaciones tan importante para nosotros. Santo es tu El nombre, apóstol Señor. Pedro Ay, gracias, fue el tu que el siervo, Señor le reveló que sobre él iba a edificar la iglesia. Amén. A él el Amén. Señor le reveló que él era el Hijo de Dios. Y también el Señor lo hizo pasar por una dificultad. ¿No es cierto? El Señor, Satanás me ha pedido para zarandearte y el Señor le da permiso a Satanás para zarandearlo. Y Pedro niega a Jesús, después se arrepiente. Entonces, la historia de Pedro es maravillosa. ¿Cómo no recordar su hermoso mensaje en Hechos de los Apóstoles? En solamente 2 mensajes que él predicó, lleno del Espíritu Santo. En una parte 5.000 y después 3.000. Imagínense en 2 palabras, 8.000 personas convertidas. Los prodigios y los milagros que hacía Pedro. Era extraordinario, dice la palabra. Entonces, Amén. es un varón interesante. Conocer esa parte maravillosa de fe que él tenía. Así es, Señor. Y nos relata aquí la Escritura que cuando escucha la palabra del Señor, le dice, ven pues Pedrito, aquí estoy, ven para acá, si quieres venir sobre las aguas, ven. Santo es tu nombre. Amados hermanos, dice la Escritura que Pedro bajó de la barca Sí, Señor. y empezó a andar sobre las olas del mar. Imagínense estar en esa instancia, sentir un afecto especial de parte de Dios, algo tan extraordinario y maravilloso. Solamente pensar, ¿quién puede caminar sobre las aguas? Ningún ser sobre la tierra lo ha hecho. Solamente la Escritura nos relata que Jesús y Pedro anduvieron sobre el mar. Y realmente es maravilloso. Pero aquí Dios muestra también la naturaleza de nosotros humana para no poder nosotros creernos más de lo que somos, y demuestra nuestra debilidad como persona, como humana. Y Pedro, en el momento de que va caminando, quizás desvía su mirada, y por la naturaleza de las olas sabemos que el mar es como ondulado, usted baja y sube, no es parejo. Entonces en un momento que baja, a lo mejor no ve al Señor, y allí la fe de Pedro empieza a dudar. Inmediatamente sucede eso milagroso que estaba en él, que iba caminando por las aguas, en un momento se hunde. Y ahí es cuando clama al Señor, ahí es cuando le pide, Señor, sálvame, Señor, sálvame que perezco. Y Jesús, que es lleno de amor y misericordia, se acerca a él, toma su mano, lo extiende, hacía de él, dice, y lo abraza, y después, me imagino yo que después vuelve caminando con el Señor y llega a la barca, y allí adoran y glorifican al Señor porque han visto algo extraordinario y maravilloso de Jesús, el Hijo de Dios. Y dice, y allí dice la Escritura, en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Qué maravillosa historia, amados hermanos, nos demuestra esta palabra del Señor. ¿Qué enseñanza podemos sacar de nosotros? Nosotros no vamos a pasar esta misma situación. Es imposible que podamos pasar esta misma situación del Señor. Pero quiero animarlo, amado hermano, Amén. que estamos pasando esta situación difícil. Me quiero quedar con esta palabra donde el Señor, cuando ellos ven en la dificultad, cuando ellos ven en la prueba difícil que ellos estaban pasando en las olas del mar, Jesús, el Hijo de Dios, se aparece y les dice, ten ánimo, yo soy, no temáis. Así es. Amada familia, amados hermanos, amado Hijo del Señor que escuchan la palabra del Señor, este mensaje es para nosotros, es para mí, es para mi familia, es para tu hogar, es para tu familia, para todos nosotros. Tengamos ánimo. Jesús, el yo soy, está con nosotros. No debemos temer, aunque las olas, símbolo de las pruebas, de las luchas, el mar, símbolo de toda la tribulación, la angustia que nosotros podamos tener, pero en medio de todas esas situaciones hay un Señor, hay un Salvador que está a nuestro lado para prestarnos la ayuda, para darnos la fuerza, para darnos la fortaleza. Jesús lo hizo con sus discípulos, también lo hará con nosotros.
Pero no debemos temer, tengamos ánimo. Ya vamos a salir de esta situación. Quizás la hemos pasado difícil nosotros como pastores, no poder congregarnos con nuestros hermanos, cómo anhelamos estar en nuestro servicio, cómo anhelamos saludarnos, abrazarnos, darnos un ósculo santo, desearnos bendiciones el uno al otro, orar juntos, cantar juntos. Amén, sí, Señor. Pero ya va a llegar ese momento, amados hermanos. Tengamos ánimo, tengamos paciencia, tengamos la fuerza y la fortaleza de que nuestro Dios estará a nuestro lado para en el momento de la tribulación, de la angustia, aunque las olas se levanten contra nosotros. Pero el Señor nos dice en esta noche, amada iglesia, amados hermanos, como el Señor le dice aquí a sus discípulos, y Jesús enseguida le habló diciendo, en esta noche el Señor nos dice, amada iglesia, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué maravillosas palabras del Señor. Qué maravilloso haya sido el gozo que sintieron estos discípulos cuando vieron al Señor, que era Él el que venía y la mar se enmudece. Vuelve la calma, vuelve la paz, vuelve la tranquilidad. Eso sucede, amado hermano, cuando el Señor entra a nuestro hogar, cuando el Señor entra a nuestro corazón. Él pone la paz, Él pone la tranquilidad, Él pone la fe, Él pone la esperanza. Y toda amargura, toda tristeza, símbolo de estas olas turbulentas, el Señor las saca. El Señor las despacha de nuestro corazón, las saca afuera y pone su paz. Y nos pone el ánimo, nos pone la alegría, nos pone la fe, nos pone la esperanza para seguir adelante, que tenemos fe, tenemos esperanza, que el Señor va a ser con nosotros y es con nosotros y será con nosotros. Que el Señor les bendiga en esta noche, amados hermanos. Amén. Que el Señor les guarde a cada uno de ustedes. Amén. Yo les repito una vez más la palabra del Señor. Amados hermanos, tengan ánimo. Amén. No se decaiga, no se desanime. Ya vamos a salir de esta Por tu situación. nombre, Señor. Quizás hemos pasado situaciones peores, como el terremoto del 2010. Quizás cuántos perdieron sus hogares, perdieron sus enseres. Cuántas cosas. Y hoy hemos pasado esta situación, mañana vendrán otras cosas. Pero en medio de todas estas tribulaciones, en medio de todas estas angustias que podamos pasar nosotros en la vida, nosotros como hijos de Dios, como pueblo del Señor, sabemos que tenemos un Señor que está a nuestro lado y sus promesas son fieles y verdaderas, donde nos dice, yo no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré con ustedes, mire lo que dice la palabra, hasta la consumación de los siglos. Entonces dice la Escritura, si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Entonces, amado hermano, con estas palabras, el Señor nos anima, nos fortalece a nosotros, de que somos el pueblo de Dios, somos un pueblo elegido, un pueblo especial para el Señor, y por esa naturaleza que tenemos, el Señor está a nuestro lado, el Señor está dándonos ánimo, dándonos fuerza a través del pastor, a través de la pastora, a través de un oficial, a través de un hermano, a través de un hermano, a través a veces de un video, a través de un cántico. Dios hace como Él quiere para animarnos, para fortalecernos en las fuerzas del Señor. Que Dios les bendiga en esta noche, amada iglesia, amados hermanos, y que la palabra del Señor sea bendecida para cada uno de ustedes. Así que una vez más les repito este hermoso versículo 27, que es para mí y para usted en esta noche. Pero enseguida Jesús le habló. Hoy el Señor está hablándonos a través de su palabra, porque esta es palabra de Dios, es palabra de Él. Amén. Y nos dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Santo. Amén. No, Que Dios les bendiga, amados hermanos, y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén. Que Dios les guarde. Amén.